En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos. Y fue la tarde y la mañana
del segundo día. Dijo también Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar. Para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos, para separar el día de la noche. Que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas.
Muy, pero muy buenas tardes, estimados hermanos. Qué gusto es encontrarnos hoy en este primer día de la semana, ya casi saliendo este domingo, hermanos. Una vez más, estamos aquí para presentar a la luz de las Escrituras las grandes verdades características para que ustedes puedan gozarse, recordar conceptos y, por supuesto, poder alimentarse de la palabra de Dios, que es lo más importante. Todos sean bienvenidos a esta cuarta sesión. Hoy, domingo 18 de abril, sean bienvenidos todos. Un agradecimiento especial a nuestro Dios, por supuesto, a nuestro Dios. Un agradecimiento especial a la Iglesia Adventista de la Aurora, patrocinadora oficial de este gran evento, hermanos, a los que también hacen posible que esa transmisión salga de la mejor manera, la señal salga de la mejor manera, decíamos, para que pueda ser captada por todos los receptores, por supuesto a todos los que están ahí controlando el evento, a nuestro hermano Alexis, a todos los hermanos que están en los controles, también un agradecimiento especial para cada uno de ellos. Hermanos, vamos a poner esto en las manos de quien debe ser, en las manos de nuestro Dios. Así es que en este momento, todos los que nos encontramos en esta plataforma de Zoom, los que nos encontramos en la plataforma de Facebook, y me parece que en YouTube también vamos a orar. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por este momento, por la oportunidad de habernos dado hoy de conocerte cada momento más. Bendice, Señor, las mentes, los corazones que van a escuchar o que vamos a escuchar estas cosas tan maravillosas de tu palabra. A cada persona que está viendo y oyendo esta transmisión, para que tú, Señor, puedas darles la guía del Espíritu Santo para poder ser receptivos a esta gran luz, Señor, que nos das la oportunidad de tener. Bendice mucho al predicador de esta tarde, a nuestro hermano Daniel, para que tú lo escondas bajo la preciosa sangre de Jesús, bajo la sombra de tu santo poder, y pueda, Señor, desde lo alto dar el mensaje que necesitamos para este tiempo. Gracias por todas tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta tarde, entonces, queremos ampliar la bienvenida para todos los que se encuentran en Facebook. No sé, hermano Alexis, usted nos puede indicar cuántas personas se encuentran en Facebook en este momento. Para todas las personas que también se encuentran en esta plataforma de Zoom, una calurosa bienvenida. Y como decíamos al principio, no sé si tenemos transmisión en YouTube, pero si lo tuviésemos también una bienvenida especial. Siéntanse a gusto, somos sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Aurora, que les queremos brindar a todos un caluroso saludo, una calurosa bienvenida en este momento. Queremos dar algunas indicaciones, hermanos, muy importantes. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a escribir preguntas. Si usted está en Facebook, hermano, usted puede escribir las preguntas y créame que serán contestadas, porque los hermanos que están en los controles van a recopilar las preguntas que usted tenga. De la misma manera, los hermanos que las personas que nos encontramos en esta plataforma de Zoom, vamos a tener preguntas que será nuestro hermano Dani, el moderador de esta tarde, quien nos va a decir si hacemos las preguntas al final del tema o bien vamos a estar interactuando durante el tema. Ya eso sería entonces una decisión de nuestro hermano que así lo haga. Sabemos pues que durante el tema entonces van a estar generándose preguntas y nuestro hermano Dani entonces vamos a estar indicando que hay preguntas para que o se puedan abordar al final del tema como decimos o bien durante el tema. Esa va a ser entonces la dinámica
que vamos a utilizar en esta hermosa tarde, hermanos. Muy bien. Vamos entonces a presentar a nuestro expositor de la palabra en esta tarde. Sin más demora, vamos a tener ahí ya la presencia de nuestro hermano Daniel Morales Tobal. Ahí está nuestro hermano Dani, quien ha encendido la cámara. El tiempo es suyo, hermano Dani. Una bienvenida, un abrazo especial en esta tarde de sus amigos que le apreciamos, hermano. Gracias, entonces. El tiempo es suyo. Usted entonces sabrá, hermano, cómo vamos a hacer la dinámica, si vamos a interactuar durante el tema o bien te vamos a hacer preguntas al final del mismo. Ya eso lo dejamos en sus manos. Siéntase bienvenido entonces y gracias, mi hermano. Bienvenido. Amén. Muy buenas, hermanos. Una bendición estar con todos ustedes para estudiar la palabra de Dios. Qué gozo saber que hemos vuelto a retomar los libros proféticos en este último tiempo. De hecho, la profecía apunta de que el libro de Daniel es el libro que se va a estudiar en el tiempo del fin, porque las profecías que fueron selladas en en aquel momento cuando se le dieron a Daniel, iban a ser abiertas en el tiempo del fin. Así que es importante que hayamos retomado este libro. Vamos a tener el estudio de Daniel, el capítulo 1. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunos textos de la palabra. Y al final de la exposición, entonces vamos a darle tiempo a los hermanos para que hagan algunas preguntas, ¿verdad? No es que yo lo sepa todo, pero si lo sé, con mucho gusto estaría respondiéndolo. Y si no lo sé, alguno de ustedes también nos puede colaborar para que entre todos podamos. De hecho, estamos estudiando la palabra todos, hermanos. Gloria a Dios por eso. Así que hoy nos corresponde el capítulo 1 del libro de Daniel. Así que quiero invitarlos a leer. Vamos a leer unos cuantos versículos para irnos centrando. Nos vamos a centrar en esos textos y así sucesivamente en el estudio a ver hasta dónde podemos llegar. Daniel, el capítulo 1, dice la escritura en el versículo del 1 en adelante. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Verso 2. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de los 3 años se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía,
Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos le dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto por sobrenombre: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Así que consintió con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que bebían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, en ciencias. Y a Daniel le dio entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos otros como Ananías, Misael, Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así continuó Daniel hasta el año 1 de Ciro. Muy bien, hermanos, hemos dado lectura al capítulo 1 de Daniel. Lo primero que yo quisiera rescatar en este capítulo es que, si bien es cierto, se ha presentado la historia de cómo se inicia el cautiverio del pueblo de Dios. En este caso, con la tribu del sur. Ahora les voy a hablar un poquitito de eso. La tribu del sur, que estaba compuesta por Judá, en este caso, y Benjamín. Aquí, hermanos, se está presentando la historia. Pero yo quiero que ustedes noten lo que el Espíritu Santo nos dejó en claro sobre este primer capítulo de Daniel, el capítulo 1. Y es que este asunto de el cautiverio del pueblo de Dios en manos de sus enemigos, si bien es cierto que el mundo lo puede estar observando solo como un aspecto histórico, hay un trasfondo espiritual de grandes alcances, de grandes responsabilidades, un trasfondo espiritual, porque si bien es cierto que los enemigos de Dios tomaron control del pueblo de Dios, fue por voluntad de Dios, es lo que está mencionando la Escritura. O sea, detrás de la historia se presenta al Dios del cielo cumpliendo sus propósitos. Porque a través de las profecías vamos a encontrar revelados los propósitos de Dios. Así que es importante saber que cada día que se ha vivido la historia de nuestro mundo, cada página que ha sido escrita en las crónicas de nuestro mundo, Dios ha estado guiando la historia de este mundo.
en especial la historia que tiene que ver con el pueblo de Dios, o sea, con todos los creyentes en Cristo Jesús. Dios tiene el control de la historia de este mundo y nos va a llevar hasta el fin, cuando todo se termine. De hecho, el libro de Daniel presenta presenta la historia en términos sucesivos hasta la segunda venida de Cristo. Pero muy bien, ahora si comenzamos a hacer un estudio de cada uno de los versículos, como para ir entendiendo algunas cosas muy importantes. Si leemos en el versículo 1, dice, en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá. Aquí dice el tercer año del reinado de Joacín. Este libro lo escribió el profeta Daniel. Pero si nosotros leemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, Jeremías el capítulo 25, yo quiero que noten algo que es muy interesante. Dice Jeremías capítulo 25, versículo 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quiero que noten que Jeremías dice, palabra que vino acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín. Pero cuando leímos el primer versículo del libro de Daniel, dice Daniel en el tercer año de Joacín. Jeremías dice en el cuarto año de Joacín. ¿Cuál sería verdaderamente la verdadera fecha? Pues yo quiero contarte que estos dos textos, aunque aparentan cierta contradicción, cuando uno comienza a estudiar la historia sagrada, nos vamos a dar cuenta que en el pueblo de Medio Oriente, estos pueblos en el pasado, dentro del pueblo de Dios, habían dos métodos de fechado. Y cuando nosotros comenzamos a analizar esos métodos de fechado, entonces nos vamos a dar cuenta que ninguno de los dos versículos contradice al otro. Voy a explicarles. Estos métodos se conocen como los métodos o el método del año de ascenso, el año de ascenso de un rey o de un monarca. Voy a explicarles. Estos dos métodos existían simultáneamente en medio del pueblo de Israel. Es muy importante conocer la cultura del pueblo de Israel, y quiero hacer un paréntesis aquí porque siempre la voluntad de Dios fue que a través de Israel nosotros conociésemos la verdad de la palabra. Dice el libro de Romanos que a ellos, Romanos en el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, que Dios les concedió a ellos la palabra de Dios. A ellos se les entregó ese don maravilloso de la palabra de Dios, para que a través de ellos el mundo pudiese conocer al Dios que está en los cielos. Y aunque esta nación fue prácticamente desechada por nuestro Dios, es interesante que el propósito Dios lo sigue cumpliendo, porque para poder entender estos textos necesitamos ir nuevamente a Israel, a la cultura de Israel, para que ustedes vean que todo el criterio de las Sagradas Escrituras debe entenderse a la luz del pueblo de Israel, lo que Dios le habló al pueblo de Israel. Y Dios quería cumplir en medio del pueblo que él fuera una luz para todas las naciones. Entonces, de cierta forma, aunque como nación ellos no están cumpliendo, ahora a través del fracaso que ellos tuvieron, Dios sigue hablando a través de ellos. Así que ahora voy a permitirme explicarles. En medio de estos dos métodos de fechado, el pueblo de Israel
cuando nombraba a uno de sus reyes, el primer año del rey en su gobierno, no se le decía el primer año de gobierno, sino que se le decía el primer año de ascenso del rey. Y después de que pasaba el primer año de ascenso, el segundo año era contado entonces como el primer año de gobierno. Por eso Jeremías dice en el cuarto año, porque Jeremías está tomando en cuenta el primer año de ascenso. Daniel dice en el tercer año de Joacim. Así que Daniel está tomando en cuenta el primer año de gobierno de Joacim. No está desechando el primer año de ascenso, pero está enfocándose a partir del tercer año de Joacim. Quiere decir que Daniel, cuando escribió el libro acerca de este rey, tomó en cuenta el primer año de su gobierno, su segundo año y su tercer año. Podía tomarse en cuenta o no podía tomarse en cuenta. Es la forma en que Israel manejaba este asunto cuando nombraba a un monarca para que fuese gobernado. Qué interesante, hermanos, qué interesante. Así que Jeremías tomó en cuenta el año de ascenso. Y por eso dice Jeremías que era el cuarto año de Joacim. Daniel no toma en cuenta el año de ascenso y dice que es el tercer año de gobierno de Joacim, ¿verdad? No hay ningún choque, ninguna contradicción. Eso es interesante tomarlo en cuenta para que nosotros podamos ir conociendo un poco acerca de la historia del capítulo 1 de Daniel. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo aquí en Jeremías, en el capítulo 25, dice en el versículo 2 en adelante, dice que el profeta Jeremías había hablado a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mi palabra de Jehová, y he hablado desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis. 23 años hablando el profeta Jeremías acerca del cautiverio, acerca del castigo que traía Dios por los pecados cometidos a través de los reinos, de los reyes que existieron en medio del pueblo de Israel. Una gravedad tremenda. Me gustaría hablar de eso un poquitito más adelante. Dice la palabra: envió Jehová a vosotros a todos sus siervos, los profetas. Los envió desde el principio sin cesar. Quiero rescatar eso, porque Dios, antes de ejercer un castigo, Dios manda advertencias constantes. Siempre ha enviado a sus siervos, los profetas, para prevenir al pueblo del mal, prevenir al pueblo de la ruina, prevenir al pueblo del castigo. Es por eso que en Apocalipsis aparece un ángel que levanta la mano y le dice: justo eres, Señor, porque has dado el pago que corresponde. Así que este es otro detalle que debemos de rescatar, que la sentencia que nuestro Dios declare sobre cada una de las personas que escuchan, sobre cada uno de ustedes, es una sentencia justa, porque se hará con todo el conocimiento que Dios pudo haber traído antes, pudo haber traído a nosotros antes de ejercer sus juicios. Son mensajes que están en la palabra de Dios y que nosotros debemos tomarlo en cuenta
ahora que nos ha correspondido vivir en los últimos tiempos proféticos. Hay que tomar en cuenta porque Dios ha enviado sus profetas, ha enviado sus mensajeros a su pueblo, para que su pueblo no sea cortado, su pueblo no sea desechado, que el pueblo de Dios esté enterado de los mensajes que ha enviado a través de sus siervos, los profetas, y que pueda atender a esos mensajes. Porque, como dice aquí Jeremías, que Dios lo envió a él por más de 23 años antes de que comenzaran a caer los juicios ya de deportación. Jeremías dice, yo fui enviado. Y no solamente dice eso, sino que dice que él envió desde el principio sin cesar a todos sus siervos, los profetas. Jeremías rescata eso y lo presenta y quedó escrito por el Espíritu Santo para que tomemos nosotros eso a cuenta de que nuestro Dios está enviando sus mensajes antes de ejercer sentencia y que depende de cada uno de nosotros cuál será el resultado. Sigue diciendo la Escritura aquí, cuando decían, volveos de vuestro mal camino, los profetas decían, volveos de vuestro mal camino, de la maldad de vuestras obras. Habitaréis en la tierra que os dio Jehová, vosotros, vuestros padres para siempre, pero no vayáis en pos de dioses ajenos. Jeremías presenta aquí una de las razones por las cuales, la razón principal, vamos a tomarlo así, de decadencia moral del pueblo de Israel, de una libertad terrible que llevó al pueblo de Israel a la ruina moral, a la ruina espiritual. Y se previene para todos los pueblos hasta el día de hoy este asunto de los dioses ajenos, de los dioses falsos. ¿Ok? Si hablamos en términos espirituales, que nos cuidemos de muchos dioses falsos dentro de nuestro culto que ofrecemos a nuestro Dios. ¿Habrán dioses falsos espirituales? Claro que sí. Podemos tocar eso un poquito más adelante. No vayáis en poses de dioses ajenos, sirviéndolos y adorándolos, porque el pueblo de Israel llegó a eso, a adorar, a crear dioses, a establecer los dioses, a adorarlos, etc. Y si vosotros os volvéis, entonces no provocaré el mal, dice Jehová. Pero no me habéis escuchado, dice Jehová, sino que me habéis provocado a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis escuchado mis palabras, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Es interesante que Jeremías habla aquí acerca de las tribus del norte, porque también habían otras tribus al sur. Ya les voy a explicar un poquitito de eso. Dice Jehová, pero también traeré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes, contra todas estas naciones en derredor. Los destruiré. Escuche la palabra del Señor. Los destruiré y los pondré por espanto, por burla y desolación perpetua. Haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio, la voz de la novia, el ruido del molino y la luz de las lámparas. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán
estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos. Así que las razones por las cuales, como cuando la copa se llena completamente, la idolatría en Israel, en medio del pueblo de Israel, provocada por sus dirigentes, provocada por sus reyes, provocó la ira del Señor, y el Señor por 23 años estuvo enviando, antes de cumplir con esta palabra, a sus siervos los profetas para que pudieran prevenir al pueblo. Pero el pueblo no hizo caso. Así que el pueblo finalmente fue llevado cautivo. Vamos a entender algunas cositas, porque dice la escritura en Daniel ahora, en el capítulo, Daniel capítulo 1, pero en el versículo 2, dice que Daniel 1:2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. El Espíritu Santo nos habla aquí esa lucha espiritual entre la idolatría. Presenta al dios babilonio, aquí dice la casa del tesoro de su Dios, el dios de Babilonia, el dios Marduk, ¿verdad? Babilonia, la puerta de entrada a los dioses. Belsasar, la puerta de los dioses, fue el nombre que se le dio a Daniel. Se le quitó el nombre Dios es mi juez, que es lo que significa el nombre de Daniel, y se le colocó un nombre que tenía que ver con el paganismo, ¿verdad? Puerta de entrada a los dioses, hablando de los dioses babilónicos, de lo que significa Belsasar. El punto es que hay una lucha espiritual, y esto lo deja ver aquí el Espíritu Santo. Y por eso es que menciona de una forma específica de que los vasos sagrados fueron llevados al templo idolátrico de los paganos en Babilonia. Y se menciona que fueron sacados del templo del Señor, del Dios de los cielos, y llevados a este templo idolátrico. Todo esto tiene una enseñanza espiritual, un mensaje espiritual, razones espirituales interesantes, luchas internas espirituales entre las tinieblas y la luz, entre el verdadero Dios y todas las deidades que los hombres han edificado alrededor de ellos como sus deidades y como sus dioses. Y por eso ustedes van a encontrar siempre en la escritura que Dios reprende y habla de este sinnúmero de deidades creadas por los hombres, hechas de madera, de barro, de oro, de bronce, etcétera, que no ven, que no hablan, que no caminan, que no oyen. Y sin embargo, siempre vamos a ver esa lucha hasta el final, hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Sobre a qué dioses nosotros tenemos dobladas nuestras rodillas, a quién estamos rindiendo pleitesía. Ok. Sí, voy a tratar de hacer un pequeño resumen para que podamos entender este asunto de Joacim. O sea, ¿por qué fue que realmente el Señor lo entregó? La escritura dice que el Señor entregó a Joacim. Pero vamos a ver las razones por las cuales realmente el Señor llegó a esta situación de entregarlo. Si nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, un poquito en la historia del pueblo de Israel, ustedes saben que el pueblo de Israel nació con un llamado que se le dio a Abraham.
Abraham se le dijo que saliera de Ur de los caldeos. Más o menos esto se dio en el siglo XX, hermanos. Más o menos cuando el Señor llamó a Abraham para decirle que le iba a dar una tierra que fluía leche y miel, que era la tierra de Canaán. ¿Ok? Así que Dios confirmó con Abraham, le confirmó esa tierra de Canaán. Y luego le confirmó a los hijos de Abraham esta misma promesa de darle la tierra de Canaán, ¿verdad? A través de su hijo Isaac y después su hijo Jacob. Ahora, ustedes saben que Dios cambió el nombre de Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob, que significa engañador, y se lo cambió por Israel. El nombre de Israel significa victoria, victorioso, lo que significa el nombre de Israel. Y el Señor bendijo a Jacob con 12 hijos. Ustedes pueden recordar los nombres. Rubén, por ejemplo, estaba también Simeón, estaba Isaacar, estaba Leví, estaba Zabulón, estaba Dan, estaba Neftalí, estaba Gad, estaba Judá, etc. ¿Ok? Los hijos de él. Sin embargo, vamos a recordar que los hijos de Jacob vendieron a José y José fue llevado cautivo a Egipto y estuvo en casa de Potifar, gran oficial de Faraón, pero Dios lo prosperó. José tuvo 2 hijos. Los 2 hijos de José eran Manasés y Efraín, ¿verdad? Descendientes conocidos como la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín. Luego vino una hambruna que golpeó fuertemente aquellas tierras, a tal punto de que Jacob con sus hijos tuvieron que venir a Egipto. José perdonó a sus hermanos y la descendencia de Jacob quedó establecida entonces en Egipto. Luego que se pasaron los años, la nación comenzó a crecer. José murió y entonces la nación fue esclavizada por más de 430 años. Luego Dios levantó un caudillo, este caudillo fue Moisés. El Señor lo levantó para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Más o menos en el año 1250 es que se levantó el pueblo de Egipto para viajar a la tierra prometida. Así que después de haber tenido grandes conquistas, dice la escritura, se asentaron en Canaán y la tierra fue repartida. Hubo una tribu que no recibió parcela, no recibió herencia de tierra. Ustedes recuerdan que esta tribu fue la tribu de Leví. La tribu de Leví quedó prácticamente distribuida en todo el pueblo de Israel. Pero también vamos a encontrar luego que la tribu de Dan es una tribu que ya no aparece más. Fue desechada la tribu de Dan en medio de los hijos de Israel. Y entonces en su lugar quedaron los hijos de José, ¿verdad? Que fueron los que completaron las 12 tribus. Vemos que los levitas habían quedado repartidos y la escritura había dicho, Dios les había dicho al pueblo levita, yo soy tu heredad. Eso fue lo que el Señor le dijo a los levitas, yo soy tu heredad. Estoy citando el libro de Números capítulo 18, el versículo 20. Así que ellos no recibieron tierra, sino que el Señor era su sostén. Qué lindo eso. Todo iba bien, hermanos, todo iba bien. El sistema que existía era el sistema teocrático en ese momento. Dios, el gobernante de su pueblo. Sin embargo, después vamos a recordar que el pueblo de Israel ya no quiso más aceptar a Dios
como su gobernante y quiso imitar a las naciones de la tierra. Quiero rescatar aquí algo interesante porque necesitamos entenderlo para comenzar a entender otras cosas en el trasfondo del libro de Daniel, y es lo siguiente: es que Dios es rey. El sistema del Señor es totalmente diferente al sistema de gobierno de los reinos de la tierra. Es decir, la escritura inclusive se presenta en contraposición de los gobiernos de la tierra, de la forma como están establecidos los gobiernos de la tierra. Dios es rey. Hay muchos sistemas de gobierno que no concuerdan directamente con la forma de gobernar de nuestro Dios. ¿Verdad? Hay muchos sistemas establecidos en la tierra. De hecho, Israel tomó uno de ellos, el sistema democrático, por ejemplo. Y quitó a nuestro Dios, que tenía el sistema de gobernar. Ese sistema era el sistema teocrático. Así que sacaron a Dios de sus vidas. Vea qué interesante como gobernante. Siempre decían ellos que lo tenían como rey, pero comenzaron a tomar ya algunas costumbres del mundo, costumbres paganas, imitando al mundo en su forma de gobernar las cosas. Cuando Dios estaba como rey, el Señor dictaba los pormenores. Inclusive el Señor levantaba jueces para liberar a su pueblo de sus enemigos. Pero Israel no estuvo conforme con este sistema, y por eso fue que adoptó otro sistema. Salomón les construyó el primer templo, que sustituyó al tabernáculo de reunión, el tabernáculo portátil que se movía para todo lugar donde el pueblo de Israel salía. El tabernáculo portátil y movible Salomón construyó cuando llegaron y se establecieron ya en Canaán. Les construyó el primer templo, una obra magnífica, una obra maravillosa, una obra que cuando los judíos miraban el templo, era lo más hermoso que pudiera haber existido. Inclusive algunos consideran de que el templo, este templo bien hubiera podido calificar como una de las maravillas del mundo. Precioso, de oro, de mármol, etcétera. Brillaba, el sol irradiaba, era una luz maravillosa este lugar. Sin embargo, hermanos, cuando Salomón construyó este templo, inclusive Jerusalén, aquí reunía todas las características para que llegase verdaderamente a ser la capital en este lugar. Así que todas las tribus venían a ofrecer a este hermoso templo los sacrificios que el Señor había pedido, había demandado. Pero murió Salomón, y aquí es donde viene ya un asunto interesante. Cuando murió Salomón, el Señor le había hablado a uno de los sirvientes de Salomón, le había hablado a uno de los siervos especiales de Salomón a través del profeta Ahías. Le dijo que Dios dijo: voy a romper el reino de Salomón y a ti voy a darte 10 tribus, le dijo a Jeroboam, uno de los siervos de Salomón. Cuando Salomón murió, entonces el reino finalmente fue dividido en dos. Fue dividido se fueron 10 tribus, como había dicho nuestro Señor, se las entregó a Jeroboam, uno de los siervos de Salomón en aquel entonces, y las otras 2 tribus se vinieron al lado del sur. Estas tribus estaban gobernadas por Roboam, hijo de Salomón, y Judá su capital. Por eso que se habla del reino del norte y del reino del sur. 10 tribus del reino del norte y 10 tribus del reino del sur. Ok, ya sabemos que las 10 tribus del norte están conformadas por, hablemos de Simeón, Dan, Isaacar, Zabulón, Aser, Rubén, Neftalí,
Gad y las dos medias tribus de los hijos de José. De este lado del norte se conoció como el pueblo de Israel y de este lado se conoció como el pueblo de Judá. Ambos son israelitas. Sin embargo, cuando se hizo la división, así se llegó a conocer Israel y Judá. Al lado del norte, Israel; al lado del sur, Judá. Entre algunos de los reyes, para que tengamos una idea más o menos, existieron 20 reyes en ambos reinos. 20 reyes en el lado del norte con el pueblo de Israel y 20 reyes en el lado del sur con Judá. ¿Ok? Y dentro de este montón de reyes, la escritura, el testimonio que da la escritura es que fueron malos delante del Señor. Fueron malos. Por mencionar, digamos, algunos. ¿Ok? Voy a mencionar, por ejemplo, algunos del reino del sur, que es lo que nos interesa, donde está el lado de Judá, que dice que el Señor entregó a Joacín, rey de Judá. Es decir, que Joacín estaba gobernando del lado sur. Las 10 tribus ya en su momento fueron, hermanos, fueron castigadas por nuestro Señor. Tanto pecado. Solo para que ustedes tengan una idea por lo cual el Señor le dio, digamos, oportunidad al pueblo de Israel, pero se corrompió tanto el pueblo de Israel que aún en el templo, hermanos, en el templo del Señor, lo que conocemos como el santuario que había hecho Salomón. Algunos de estos reyes, mencionamos a Acaz, por ejemplo, mencionamos a Manasés, por ejemplo, y mencionamos estos reyes hicieron dioses, imágenes de Acera, de Astarot, es lo que conocemos ahora, o se le puede también llamar Istar, ¿verdad? Dioses fenicios, y estas imágenes fueron colocadas dentro del templo, dentro del santuario, hermanos. O sea, qué terrible pecado. Y eran adoradas. Y no solamente eso, sino que hicieron lugares de culto en los diferentes lugares altos, en las colinas, debajo de los árboles. Algunos sacerdotes tuvieron relaciones sexuales en el templo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, leemos un sinnúmero de abominaciones terribles. Y cada vez mayores. No quisiera leerlas porque si no se nos va a ir un poco más el tiempo, pero sería bueno que ustedes en su momento puedan tomarlas y ver hasta dónde el pueblo de Israel llegó. La idolatría llevó al pueblo de Israel a una decadencia moral provocada por sus líderes. Es por eso que las escrituras siempre hablan y le dicen al pueblo de Dios que debe orar por sus dirigentes, para que el Espíritu Santo pueda guiar a los dirigentes a que no lleve al pueblo a una decadencia terrible. El punto, por ejemplo, Salomón, en su tiempo, siendo uno de los reyes más sabios, su corazón fue llevado al pecado y fue llevado a apartarse del Señor a través de la idolatría, al unirse con mujeres que tenían su fe basada en los ídolos. Así que, a pesar de haber sido sabio Salomón fue uno de los reyes más terribles en crear un sistema de tributos en medio del pueblo. Tanto tributo fue esto que cuando murió Salomón, y entonces Dios le había dicho a través del profeta Ahías que Jeroboam, uno de los siervos de Salomón, iba a quedarse con las 10 tribus. Antes de que se quedara con las 10 tribus, el pueblo vino
a Roboán, el hijo de Salomón. El hijo de Salomón. Vino entonces el pueblo y le dijo a Roboán que quitara las cargas que su padre Salomón les había dejado. Inclusive cuando leo Reyes capítulo 11, Primera de Reyes capítulo 11 nos habla esta historia. Y entonces llegan donde Roboán, hijo de Salomón. La voluntad de Dios era que se quitaran las cargas que había impuesto el rey Salomón después de su muerte. Pero luego de que Roboán consultó a los ancianos dijeron sí, hay que quitar las cargas. Pero Roboán fue y consultó a los jóvenes, muchos amigos de este rey. Y los jóvenes aconsejaron diferente. Si mi papá gobernó con hierro, yo voy a gobernar con escorpiones. Y la situación fue tan terrible. Por eso fue que el reino se dividió en dos. Porque las tribus de Israel no estuvieron de acuerdo con semejante carga de tributo de gobierno. Y por eso se separaron en dos. El reino de Israel se separó en dos. Las 10 tribus, que ahora se conoce como las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel, porque fueron llevadas cautivos por los asirios, más o menos en el año 720, más o menos. Fueron llevadas cautivas. Y ni aún viendo la otra parte de las tribus que habían quedado al sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ni aún viendo el castigo que se había infligido a las 10 tribus al lado del norte que habían sido llevadas cautivos por los asirios, tampoco continuaron con sus pecados. Fue una situación tan terrible. Reyes capítulo 11, Reyes capítulo 13, Reyes capítulo 14. Ahí se encuentra toda esta historia. Pero bien, dice la palabra del Señor entonces que el Señor entregó en sus manos a Joacim. De hecho, yo les había dicho que ya hablando ahora del sur, de este lado de las tribus del sur, vemos a Nabucodonosor acercarse para tomar control de Jerusalén. Más o menos estoy citando el año 605. Estoy dando más o menos el trasfondo del versículo 2 de Daniel, capítulo 1. Imagínense, apenas estamos por ahí. El trasfondo. Y vemos que Judá, para no ser invadida por Nabucodonosor, busca ayuda y refugio en el gobierno de Egipto en ese tiempo, que tenía mucha imperancia, mucho poder. Pero Nabucodonosor comenzó a tener guerras contra Egipto y comenzó a dominarlo. Y entonces le quedó el camino libre para poder tomar dominio y control del reino de Judá al lado sur. Bien, entonces Nabucodonosor llegó donde Joacim y le presentó la posibilidad de que hiciera un pacto de paz con él. Cuando Nabucodonosor regresó, Joacim volvió nuevamente a pedir ayuda a Egipto. Fue entonces cuando Nabucodonosor regresó. Nabucodonosor invadió Judá, Jerusalén, tres veces. La primera fue con Joacim, fue entonces cuando estoy citando Daniel el capítulo 1, que llevó al pueblo jóvenes a Babilonia. Después quedó su hijo Joaquín, más o menos 3 meses, y el último rey que quedó en el pueblo de Judá fue Sedequías, el último de los reyes. Finalmente el Señor entregó en sus manos. Así que, si bien es cierto, el rey de Judá duró un poquito más, sobrevivió un poquito más de tiempo, pero los reyes siempre cometieron asuntos terribles en medio del pueblo del Señor. Así que el Señor por eso entregó en sus manos a Joacim. Inclusive, antes de morir, fueron enviados profetas. Aquí mataron a Isaías. Isaías fue aserrado, dice la Escritura, lo partieron por la mitad. No quisieron creer los mensajes que el Señor les estuvo enviando. El juicio era inminente,
hasta que finalmente fueron llevados cautivos. Si seguimos leyendo la escritura, dice la palabra del Señor que Daniel capítulo 1, en el versículo 3, la parte final, donde dice que el rey le dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Para que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Yo quiero rescatar algo aquí muy interesante. Es lo siguiente, hermanos. Son llevados estos muchachos, son traídos del linaje real. Pero estos muchachos no es que reciben la preparación en Babilonia, la preparación total. En Babilonia recibe, dice la escritura aquí, las letras y el idioma. Letras y el idioma de Babilonia. Pero dice la escritura que estos muchachos eran sabios desde atrás, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar. Estos muchachos, más o menos, hablemos de unos muchachos 17 años en adelante, eran muchachos estudiados, preparados, estudiosos de las escrituras. Y yo quisiera recalcarle esto, porque esto tiene un mensaje muy importante para encontrar los propósitos de este capítulo. Es lo siguiente, hermanos. Una de las costumbres de las cuales Dios envió a su pueblo a practicar era que los niños desde pequeños estudiaran la escritura. El Señor les mandó a decir, escribe la ley en los postes de tu casa, a levantarte cuando te acuestes, cuando andes por el camino. La escritura, los judíos escribían la escritura y las pegaban en los postes de la casa, los ponían sobre las puertas, los ponían al lado donde dormían, etc. De tal forma que cuando los niños o ellos mismos se levantaban, entonces la escritura comenzaba a quedar grabada en la mente, aprendían la escritura de memoria. Es parte de la voluntad de Dios que el pueblo de Dios se vaya preparando, se prepare con la escritura. Es por eso que es importante que el pueblo de Dios no solamente lea la escritura por leerla, es necesario que aprenda la escritura de memoria. Jesús dijo así una vez, voy a hacer ¿cómo les puedo decir? Este espacio para poder entender eso. El Señor Jesús le dijo a su pueblo una vez en San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que quisierais y os será hecho. La única forma de poder permanecer en Dios, permanecer en Jesús, era que la palabra del Señor fuera atesorada en el corazón. No solamente basta el hecho de tener un culto normal nosotros en nuestras casas, es necesario aprender la escritura. Daniel era un chico más o menos de 17 años, juntamente con los chicos que fueron llevados cautivos. Y estos muchachos tenían conocimiento de la escritura y tenían escritura en su corazón, en su mente. Es necesario, cuando usted anda por el camino, anda con la escritura en su mente, medita la escritura en la mente, al acostarse, al levantarse. Pero si no hay escritura en la mente, usted tuvo la impresión del culto en la mañana y anda por el camino, pero no anda con la palabra en el corazón. Es necesario, es parte de la preparación espiritual que será necesaria para el tiempo del fin y para cualquier momento de prueba, cualquier momento de angustia, es necesario tener la escritura. Jesús, por ejemplo, cuando llegaba el enemigo, Jesús citaba la escritura, él decía, escrito está, porque la escritura la tenía en su corazón. Aquí vemos a estos muchachos, sabios en ciencia, preparados, estudiosos de la palabra del Señor. Pero
más que eso, en este capítulo 1, tal vez voy a hacer un pequeño resumen para ver si puedo dejar un mensaje todavía más específico, porque creo que no nos va a dar tiempo de tocar todo, pero entonces, yo quiero que leamos el libro de Isaías, el capítulo 46. Es importante ese texto que les voy a leer. Isaías 46 es el texto, es un texto poderoso que tiene que ver con las profecías. Es el fundamento de las profecías. Podríamos decir que es la fuente, la base de la razón de ser de las profecías. Ahora, esto es importante y lo voy a mencionar por una razón. Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Isaías, vamos a leer, antes de leer el 48, voy a leerles el 40 ya les digo, el capítulo 39, por ejemplo. 39 de Isaías. Ok, aquí vamos a hablar de el rey Ezequías. Ezequías es el rey que está, recuerda que hubieron 20 reyes, tanto en el lado sur, cuando el reino se dividió, y 20 reyes del lado norte. Ahora voy a hablar de uno de los reyes del lado sur, del reino de Judá, donde fue llevado Daniel cautivo, el reino de Judá, que había quedado en manos de Roboán, hijo de Salomón en aquel momento. Y lo que ocurrió fue esto. Ezequías, en aquel tiempo, capítulo 39 de Isaías, antes de leer el 46, en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, estoy hablando de Merodach, ¿ok? Hijo de Baladán, rey de Babilonia, fue enviado, dice la palabra de Dios, aquí dice, que envió cartas y regalos a Ezequías, porque Ezequías estaba enfermo, pero se había dado cuenta que se había restablecido. Entonces se regocijó con ellos Ezequías, y Ezequías le mostró la casa de su tesoro, la plata, el oro, las especias, los ungüentos preciosos, toda la casa de armas, todo lo que hallaba sus tesoros. No hubo cosa en su casa. Les mostró todo, todos sus dominios. Ezequías le mostró todo. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, escuchen, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido? Ezequías le respondió, han venido de tierra muy lejana, han venido de Babilonia. Entonces le dijo Isaías, ¿y qué han visto en tu casa, Ezequías? Y dijo Ezequías, bueno, todo lo que hay en mi casa han visto. Ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces Isaías ahora le da una reprensión a Ezequías y le dice así, escuchen, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Es interesante que Ezequías, es interesante que Dios le dio una oportunidad a Ezequías de vida, le concedió 15 años más, y para mostrarle que era él el que lo estaba sanando, hizo retroceder 10 grados la sombra del sol. Así que los babilonios, al ver ese milagro del retroceso de la sombra y que tenía que ver con el milagro de la recuperación de salud de Ezequías, fueron al rey. Era la oportunidad de que el rey hablara del Dios de Israel. Pero estos reyes no estaban interesados en glorificar a su Dios. Más bien le mostró todas las riquezas que habían aquí en Judá, en Jerusalén.
Y estos hombres, uno de ellos era Merodach, hijo de uno de los reyes de Babilonia, los que en algún momento iban a venir a tomar el control de Jerusalén y de Judá. Y al mostrarle todos los tesoros, Isaías entonces dio la profecía por boca del Señor. Todo eso que vieron estos hombres, un día vendrán y será llevado cautivo tus hijos y todo esto pasará a ellos. Hermanos, quiero decirte una cosa. Cuando Daniel estudiaba la escritura, Daniel conocía de esta profecía. Qué interesante. Jeremías había hablado de esta deportación. Isaías había hablado de esta deportación. Qué interesante. Es por eso que yo quiero rescatar algo aquí, porque dice la escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel conocía las profecías. Él se dio cuenta cuando fue llevado cautivo a Babilonia que él estaba cumpliendo la profecía que él sabía que había escuchado en boca de Isaías, en boca de Jeremías y en boca de los santos profetas del Señor. Por lo tanto, Daniel cumplió uno de los propósitos que se encuentran en las profecías. Por eso es que dice que Daniel propuso en su corazón, y ya lo vamos a ver. Eso está en Isaías, que en el capítulo 46, que es el texto que les iba a leer al principio, que muestra la razón de ser de las profecías que Daniel entendía. Daniel, al conocer las profecías acerca del cautiverio, Daniel se dio cuenta que él estaba viviendo ese cumplimiento profético cuando él fue llevado cautivo. Es interesante que Dios había hablado por boca de Isaías lo siguiente. Es el texto que voy a leer, es contundente. Es poderoso este texto que tiene que ver con la razón de ser de las profecías. Aquí en Isaías capítulo 46, versículo del 8 en adelante, dice: acordaos de esto y avergonzaos, volved en vosotros rebeldes. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi plan permanecerá. Escucha, hermanos, no hay un Dios como Dios. Acordaos de esto, dice la palabra, no hay un Dios semejante a mí, que yo anuncio lo por venir desde el principio, que anuncio las cosas que vienen aunque aún no hayan comenzado, y que digo, mi plan, mi consejo, mi propósito permanecerá. O sea, no hay un Dios semejante a Dios, que Él anuncie, que Él conoce lo que va a ocurrir antes de que ocurra, y dice, mi propósito permanecerá, mis planes permanecerán. Así que lo que Él anuncia permanece. ¿Por qué permanece? Porque Él conoce el fin desde el principio. Los planes de Dios permanecen. Por eso es que nadie se puede comparar a Dios. Así que lo que acabamos de leer es fundamental, es un asunto de vida o de muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque las profecías cumplen los propósitos de Dios. Y este texto nos dice entonces que lo que las profecías anuncian desde los tiempos antiguos tienen el propósito de Dios, que las cosas anunciadas desde el principio tienen un propósito, que los planes que Dios ha trazado desde el principio y los ha anunciado, esos planes permanecerán y se cumplirá todo lo que Él se ha propuesto hacer. Así que las profecías revelan los propósitos de Dios. Cuando leemos entonces que Daniel fue llevado cautivo,
nos vamos a dar cuenta que Daniel conocía las profecías que había dicho Isaías sobre la deportación. Jeremías también había hablado sobre la deportación que está sufriendo Daniel en aquel momento. Ezequías no cumplió la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que cuando llegaran estos hombres de Babilonia, él diera testimonio del Dios de Israel. Y para eso fue que el Señor levantó al pueblo de Israel para dar testimonio al mundo. Y por eso yo les decía desde el principio, el testimonio que Dios tenía, el propósito que Dios tenía es tan contundente que aún para poder entender lo que estamos estudiando necesitamos ir y conocer las costumbres y conocer la historia de Israel. Porque Dios quería cumplir un propósito que a través de ellos pudiésemos nosotros entender mucho acerca del Dios que está en el cielo. Dios le había dicho al pueblo de Israel, vosotros sois mis testigos que yo elegí, había dicho el Señor. Así que el verdadero propósito por el cual ellos habían crecido y habían nacido como nación era para que ellos dieran testimonio ante los reyes de quién era Dios. Y este propósito lo sabía Daniel. Porque en medio de las profecías, Dios quiere transmitir un mensaje a los hombres alrededor del mundo. Quiere traer un mensaje. Así que cuando se le presentó la oportunidad a Ezequías de dar testimonio, Ezequías, este rey no cumplió tampoco. Y se dio la sentencia. Vosotros seréis llevados a Babilonia cautivos. Y ahora Daniel, al conocer las profecías, él se da cuenta que entre las razones por las cuales están siendo llevados cautivos a través del sinnúmero de pecados terribles que han cometido, una de ellas es porque no han cumplido el propósito de dar a conocer a las naciones, a los sistemas de la tierra, al Rey de los cielos. Así que cuando Daniel se dio cuenta que estaba viviendo en el tiempo profético, cuando Daniel se dio cuenta que él estaba cumpliendo las profecías, siendo llevado cautivo, entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse, para que a través de este testimonio él pudiese exaltar al Dios del cielo. Daniel cumpliendo el propósito de Dios. Hermano mío, como para sacar una lección acá, así que tú has llegado a este tiempo profético también, sabiendo que el tiempo profético se está cumpliendo. Estamos viviendo en los últimos tiempos, del tiempo del fin. Y si finalmente nosotros que conocemos la profecía, al igual que Daniel, nosotros que estamos participando del cumplimiento profético, al igual que Daniel estuvo cumpliendo la profecía en su momento, nosotros también necesitamos saber cuáles son los propósitos de Dios en el cumplimiento profético para poder cumplir los propósitos de Dios en medio de las profecías. Y por eso necesitamos testificar. Y para testificar necesitamos tener una relación con nuestro Dios a través del estudio de la palabra, a través del conocimiento de su palabra. Un conocimiento, hermanos, preparados para poder servir en el tiempo profético en que estamos viviendo. Una preparación que llevó a estos muchachos a guardarlos de los engaños del tiempo en que vivían, de poder magnificar el nombre del Rey de los cielos ante otras naciones. Daniel cumplió el propósito de Dios. Así que, es más, la palabra de Dios dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Daniel, cuando fue llevado cautivo, estaba dando la luz de Dios a través de la comida. Qué interesante. Las profecías cumplen los propósitos de Dios. Y tú has venido a este mundo también para cumplir los propósitos de Dios, hermanos. Es tanto así
que aún los animales han cumplido el propósito de Dios en medio de las profecías. La naturaleza misma fue llamada a cumplir el propósito de Dios en medio de las profecías. Pero si el hombre no sabe cuál es el propósito de su vida en medio de las profecías, entonces también podría ser desechado. Aquí rescatamos un aspecto importante de la voluntad de Dios en el tiempo del fin a través de la historia de Daniel, que hemos llegado a este último momento con un propósito. Jesús dijo, por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, no es que se está refiriendo a una bombilla. No. Cuando se habla de la luz del mundo, la palabra hebrea para luz significa, hermanos, este conocimiento verdadero. Es lo que trae el Señor cuando dice yo soy la luz del mundo. Conocimiento verdadero para los reyes. En cambio, las tinieblas es ausencia de ese conocimiento. Las tinieblas es ignorancia. Es el sinónimo de ignorancia. Es interesante. Y el Señor dice que yo soy la luz del mundo. En otras palabras, yo les traigo a los hombres a través de mis hijos, yo les traigo el conocimiento a todos los sistemas de gobierno. Yo les traigo ese verdadero conocimiento a toda economía de los reinos de la tierra. Daniel trajo conocimiento a la economía en Babilonia. Yo soy la luz del mundo. Yo traigo el verdadero conocimiento de la educación babilónica. Yo traigo el verdadero conocimiento de luz, de la verdad, en medio de toda la ignorancia babilónica, en medio de toda la ignorancia de la tierra. La ignorancia, las tinieblas de la tierra. Ahora bien, hermanos, yo quiero que podamos comprender algo tremendo aquí acerca de la vida de Daniel y de la preparación, porque el Espíritu Santo está mostrando a estos muchachos preparados en el tiempo del fin para enfrentar una situación. Y lo que te voy a decir, esto es muy importante. La palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de las tinieblas. La palabra príncipe significa gobernante. O sea, Jesús dijo, hermanos míos, que Satanás es el gobernante de las tinieblas. Tinieblas significa ignorancia, o sea, ausencia de conocimiento. Es ausencia de conocimiento. Por lo tanto, Satanás gobierna cuando hay ignorancia. Cuando no hay luz de la verdad, Satanás gobierna, porque él es el gobernante de las tinieblas o de la ignorancia. Por eso se presenta por el Espíritu Santo la preparación de estos muchachos en el tiempo profético que les tocó vivir para poder traer la luz del conocimiento. Ojalá que cada uno de ustedes pueda entrar al estudio de la palabra y, como les decía al principio, el estudio profético de Daniel, que es el último de los libros, juntamente con el libro de Apocalipsis, para poder entender las cosas que deben suceder pronto. Los que han alcanzado los fines de los siglos. No sé cuánto tiempo me queda, pero imagínense que apenas estamos llegando por ahí, el versículo 5 en adelante. Sin embargo, yo quiero que quede esto en la mente de cada uno de ustedes. Es necesario no vivir en la ignorancia. Es necesario conocer las profecías. El deseo de Jesús, él lo expresó a Juan cuando le dijo que escribiera las cosas para sus siervos, para que sus siervos conozcan las cosas que deben suceder pronto. O sea, la voluntad de Dios es que usted y yo conozcamos las cosas que deben suceder pronto. Es importante para el Señor que nosotros las conozcamos. Voy a detenerme aquí en este versículo, no voy a continuar más porque siento que se nos va a ir un poco más de tiempo, pero por lo menos tuvimos algunas cosas importantes del libro del capítulo 1 de Daniel. Voy a detenerme aquí, no sé si van a haber algunas preguntas y a ver cuándo continuamos. El próximo estudio comenzamos con Daniel, el capítulo 2. Voy a detenerme aquí. Excelente, Dani, excelente. Muy bien, muy bien.
No sé si hay alguna pregunta de los participantes que vemos en este momento en Facebook, perdón, en Zoom. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a dejar unos 10 minutos. Ajá. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano Franklin. Gustavo de Perú. Adelante, hermano Gustavo, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, saludos. Pastor Daniel, buenas noches. Buenas noches, hermano, saludos. Un saludo. Tengo una inquietud. Dígame. Las profecías hablan de todo lo que es el fin, ¿verdad? Bueno, usted está hablando de Daniel, capítulo 1, y todo lo que aconteció con el rey Ezequías y los reyes de Israel, y todas esas cositas que, ¿no?, hemos estado viendo. Todas esas historias se deben filtrar a la luz del Espíritu Santo, o sea, quiero decir a la luz de Cristo, a la luz de Jesús, que es el que reveló gran parte del carácter de Dios. Hablo de las profecías. Esa sería mi inquietud. Gracias. ¿Cómo fue la pregunta, hermanos? Que no lo entendí al final. Disculpe. Que si la escritura que estamos leyendo debemos entenderla a la luz de Cristo. A la luz de Correcto. Cristo. Sí, claro que sí. Finalmente, dice el libro de Pedro, cito la escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro 1:19. Dice la escritura, tenemos la palabra profética más segura. Muchos tienen la palabra de Dios, claro que sí, pero la palabra profética más segura, o sea, las profecías son las que dan testimonio de quién es Jesucristo, ¿verdad? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Quiere decir que las profecías están alumbrando las tinieblas, la ignorancia de los hombres. Pero el verdadero propósito de las profecías, sigue diciendo el apóstol Pedro, estoy citando Pedro, ¿verdad? 1:19, 2 de Pedro 1:19 dice, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El lucero de la mañana hace una referencia al Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el centro de las profecías. Es interesante, las profecías que el Señor le concedió al pueblo de Israel era para que el pueblo de Israel reconociera a Jesucristo como el Salvador. Y vea usted, hasta el día de hoy, no lo reconocieron, ¿verdad? Dice el libro de Mateo 24:42 en adelante, que no lo reconocieron. Y el Señor llegó a Jerusalén y le dijo, Jerusalén, lloró sobre ella. Y le dijo acerca de Jerusalén, llegará el día en que no quedará sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Las profecías que el Señor le entregó a Israel era para que reconocieran a Jesucristo, el Rey, nuestro Rey, su pueblo. Profecías poderosas que tenían el poder, como dice el apóstol Pedro, de disipar las tinieblas. Y sin embargo no lo reconocieron. No lo reconocieron. Lo están esperando todavía. Porque el centro de las profecías es Jesucristo. Es para que Jesús pueda hacer nacer en nosotros, hermanos, esa bendita esperanza de su reino en nuestros corazones y que la imagen de Jesús se forme en nosotros. Porque no basta tener un conocimiento profético. Si realmente teniendo el conocimiento no nos vamos a dar cuenta del momento en que Él viene, si teniendo el conocimiento no vamos a permitir que Él se reproduzca en nosotros, porque hay muchos pastores y hermanos que predican la palabra, pero no viven la palabra. Están viviendo mal, están haciendo injusticia en este mundo. Tienen todo el conocimiento, pero no sirve de nada, porque el verdadero propósito de las profecías es que Jesús nazca en los corazones. Pero sí, las profecías
el propósito de las profecías, el centro es Jesucristo el Señor. Tienen esa relación tan profunda. Inclusive el Apocalipsis dice, son el testimonio de Jesús, dice la Escritura. El testimonio de Jesús, ¿verdad? La fuente de las profecías. No escucho Excelente, Dani, excelente, disculpe. Por ahí, espero que haya sido contestada la pregunta de nuestro hermano Gustavo. Por ahí levantó la mano nuestra hermana Kenia. Hermana Kenia, ¿nos escuchas? ¿Tiene la pregunta todavía? Sí, ¿cómo están? Feliz noche, que Dios les bendiga. Gracias, Hermano, bueno, hermano. me voy a salir un poquito, siempre en el capítulo 1. Bueno, tengo un niño de 9 años. No, ya cumplió 10. José Daniel siempre me ha preguntado, mamá, ¿Daniel se llegó a casar un día? Ok, no lo sé, le digo, porque no he leído bien la Biblia. Ok, y luego me preguntó me preguntó qué era eunuco. Bueno, yo le dije, lo que yo creo que es eunuco, y me dijo, sí, él fue eunuco, porque él le gusta mucho el libro de Daniel, y me dice, es que a él, ¿cómo fue que me preguntó? Es que me dice, fue hace muchos días, algo así, es que él tenía un príncipe, él lo mandaba a un príncipe, y dice que es el de los eunucos, entonces él era también eunuco. Y otra cosa que me preguntó mi hijo es que si Daniel era atleta. ¿Sí era qué? Atleta. Pero eso lo hago para mi hijo. Y otra cosa, que yo no sé si usted concuerda conmigo, esas preguntas son para que me las ha preguntado mi hijo y nunca le he podido responder. Pero en el capítulo 1 de Daniel, dice, en el versículo 4, dice que el rey pidió muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento. Bueno, y ahí sigue. Estamos hablando de jóvenes que venían cautivos. Sí. Cuando, bueno, yo no sé, porque nadie me lo ha explicado, pero cuando yo leo este versículo 3, estamos hablando de muchachos que quizás recién fueron arrebatados de sus madres, estaban jóvenes, casi yo creo que eran como adolescentes. Entonces yo me imagino que el trabajo de las mamás de esos muchachos para que el rey pidiera estas cualidades es porque sabía a qué jóvenes se había llevado, ¿verdad? Entonces, a mí me impacta mucho como mamá cuando leo este versículo, y sé que tal vez no se ha analizado así, pero yo creo que por algo es que Dios nos manda a instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. No es cosa fácil, ni en los tiempos pasados, menos en los presentes, poder criar a los hijos, enseñarles los caminos de Dios. Pero bueno, si estos jóvenes tenían estos principios y tenían tantos valores, yo creo que nosotras, las mamás de esta época, podemos criar hijos así íntegros delante de Dios, ¿verdad? Y valientes para el reino de los cielos, que puedan terminar la obra de Cristo o agilizar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermana, por eso es que cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, él habla de Satanás como el príncipe o el gobernante de las tinieblas. Tinieblas en la escritura es símbolo de ignorancia. Y Satanás controla cuando hay ignorancia, cuando no hay verdad, cuando no hay estudio de la palabra. Dios lo sabe, y por eso una de las leyes del Señor era que a los niños desde pequeños se les enseñara la escritura, aprenderla de memoria, y que conociera la voluntad de Dios a través de sus dichos en la palabra, ¿verdad? Por otro lado, digamos, este asunto de que si era eunuco o no, pues hay muchos criterios de estudiosos de la palabra. Algunos dicen que sí, que Daniel era eunuco en el palacio del rey, que por eso no hay registro de casamiento o de esposa de él, y que por eso él nunca se casó, ¿verdad? Si era atlético,
Probablemente la palabra de Dios no lo dice. Pero cuando dice acá que eran jóvenes de buen parecer, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, eran bien parecidos estos muchachos, preparados. Y esa preparación, el pie que le hago es que no era una preparación con educación babilónica, con educación contraria al conocimiento de Dios, sino que era una preparación bíblica, una preparación basada en las escrituras. Es por eso, usted tiene mucha razón. De hecho, se recomienda, es una labor muy grande de los padres educar a los hijos, que ojalá los padres sigan las mismas costumbres de nuestros hermanos atrás, que estudiaban, digamos, la palabra del Señor, estudiaban la Torá en aquel tiempo, ¿verdad? La escribían y la aprendían de memoria. Usted va a encontrar en este momento, cuando nosotros nos vamos al pueblo de Israel, usted va a ver, digamos, a los judíos que no trabajan verdaderamente. Los judíos, la cultura de los judíos no trabajan, ellos son sostenidos por el gobierno. Usted va a ver a los judíos acercarse al muro de Jerusalén y siempre andan con la palabra, están en esta posición porque ellos dicen que esta posición es una posición activa para que se presente haya más receptibilidad de la palabra y para que ellos la aprendan de memoria. Usted va a ver este movimiento constante, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Hacen sus oraciones, leen la escritura constantemente. Es necesario, hermanos, prepararnos. De hecho, cuando seamos llevados ante reyes y gobernantes, según lo que nosotros creemos, vamos a necesitar conocimiento de la escritura, no solo para dar testimonio, sino para también resguardarnos nosotros de los engaños que vienen. El Espíritu de Profecía dice, el que no tenga conocimiento de la escritura, ni haya orado a conciencia, fácilmente podrá ser engañado de las cosas que vienen. Excelente hermano Daniel, amigo Daniel. No sé si hay alguna otra pregunta para ir finalizando esta cuarta entrega hoy. También los que están en Facebook bien pueden hacer alguna pregunta y los hermanos que están en los controles pues nos las pueden transferir aquí a la pantalla para poderla ver, ¿verdad? Repetimos, los que están en Facebook pueden bien hacer sus preguntas, igual los que están en YouTube. No sé si de los que estamos aquí en la plataforma de Zoom tenemos alguna pregunta para nuestro hermano Daniel Morales. ¿Alguna pregunta? No, yo no, solamente gracias al hermano. Y como desde ese tiempo Dios se venía hablándonos, ¿verdad? De cuidarnos también en la alimentación para ser más receptivos a su palabra. Eso era. Sí, de hecho, digamos, hubieron algunos puntos que no se pudieron tocar, pero ya que usted lo mencionó, hermanos, la alimentación está dentro de los propósitos proféticos y nosotros debemos cumplir los propósitos de Dios. Pero hay que conocer los propósitos. Es más, quiero decirles esto, hermanos, hay algo peor que la muerte, y verdaderamente hay algo peor que la muerte. Y lo peor de la muerte que existe es que existan vidas sin conocer el propósito por el cual están aquí. Si el hombre no conoce el propósito por el cual fue traído a este mundo para servirle al Señor, está en una condición de muerte. Es necesario que el hombre busque el pan de vida, hermanos, para vivir, pero el hombre como que no le ha prestado atención verdaderamente a esta única alternativa que se nos da. Hay un pan de vida, pero hay que buscarlo. Hay que, como dice la palabra, con todas las fuerzas del corazón. Así dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hay que procurar eso. Es la única forma de alcanzar una experiencia espiritual viva con Jesús. Excelente, Dani, excelente. Muy bien, mis hermanos, estamos casi despidiendo esta transmisión por casi más de hora y media. Dios nos permitió tener esta transmisión en vivo, en directo, hermanos. Repito, no sé si hay alguna otra persona que tenga alguna pregunta en esta plataforma de Zoom, alguna que haya hecho alguna pregunta por Facebook. Pero entonces vamos despidiendo esta cuarta entrega. Daniel Morales Tobal, te agradecemos demasiado
el próximo domingo 25 de abril, entonces estaríamos iniciando el capítulo 2. Así es, Dani. El capítulo 2, de hecho quisiera anunciarles, yo estoy preparando un material creado con videos, ¿verdad? Así que yo le voy a dar una introducción al material que estoy preparando, una serie de videos basados en el libro de Daniel. Voy a presentarles el video, yo voy a hacer la introducción, pero voy a presentarles el video del capítulo 2. No lo vamos a terminar completamente, sino que lo vamos a dividir en 2 secciones, para que ustedes vean que ya estamos sacando producción, y si alguno de ustedes quisiera, entonces nosotros con mucho gusto le hacemos llegar para que ustedes puedan trabajar con los hermanos entregando este material en forma gratuita, porque se viene explicando la historia completamente a través de videos, a través de la explicación que estamos dando en el cumplimiento profético de los capítulos 2, 3 y 4 y 5 del libro de Daniel. Estará muy interesante entonces, Dani, para el próximo domingo. Para el próximo domingo, sí. Yo voy a hacer la introducción, pero le voy a poner un video donde yo salgo explicando con videos, con historia reales, con toda la historia, con fechas, y todo es tremendo, es muy llamativo, es algo diferente, ¿verdad? Es algo que no es tanto, es la Biblia, pero la Biblia en forma de video, que sea todavía más atrayente, no hacerlo así tan tangible, ¿verdad? Para que podamos ir conociendo ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar esperando con ansias esa hermosa exposición, Daniel, para el próximo domingo 18 de abril, que será la 5ª entrega, la 3ª suya, Daniel, ¿verdad? Amén. Muy Amén. bien, nuestro hermano Daniel estará con nosotros el domingo 25 de abril y el domingo 2 de mayo todavía. Hay 2 temas más importantes que nuestro hermano Daniel Morales Tobal va a exponer todavía, así es que invitemos a todos los hermanos, transfiramos este link que estamos dando para que otras personas puedan escuchar y ver estas fascinantes estudios de la palabra de Dios. A mí me apena por un momento el saber que no podemos abarcar en su totalidad todo, porque es muy poco, verdaderamente. Pero por lo menos que queden algunos principios ahí de la palabra que son muy importantes para nuestra vida espiritual. Así es. ¿Verdad? Hermanos, es maravilloso, Daniel, así es esto. El tiempo muchas veces no nos alcanza y esto que ya tenemos 2 horas de transmisión realmente. Invitemos para el próximo domingo, si el Señor lo permite, a todos nuestros amigos, a los estudiantes que están recibiendo estudios bíblicos con nosotros. Es la gran oportunidad. Será nada más cosa de pasar el link, no cuesta nada, hermanos. Pasemos el link con la que estamos aquí en la plataforma de Zoom para que las otras personas puedan ver estos fascinantes temas a la luz de las Escrituras. Daniel, te agradecemos demasiado. Transmites desde tu casa de habitación a la escuela, me imagino yo, ¿verdad? Sí, en la escuela. Por ahí está tu esposa también en la transmisión. Les damos muchos saludos. Sí, estoy aquí en una oficina pequeñita, que es donde yo me dedico a hacer mis cosas. Mi esposa está aquí a la par en el cuarto, escuchando también palabra de Dios. Saludos. Ahí la vimos que estaba también, ahí está. Muy bien, saludos a Marjorie. Muy bien. Bendiciones a nuestro Dios por tantas cosas lindas. Me parece, Daniel, que deberíamos de terminar con una oración. ¿Cómo no? Ahora, entonces. Claro. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que has dejado, que ilumina el camino. Dice, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Padre, conforme a las profecías que poco a poco vamos estudiando, nos damos cuenta que tú estás a las puertas. Y tú has dejado, Padre, las profecías para que tu pueblo se aperciba y se prepare para encontrarnos contigo cuando vengas en gloria. Mueve a tu pueblo en la oración, Padre. Mueve a tu pueblo al estudio de su palabra. Mueva a su pueblo al arrepentimiento. Llénalo de su espíritu, de su amor. Y prepáranos cada día para recibir, Señor, de ti tu palabra. Perdona nuestras ofensas y nuestros pecados. Y el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Entrego en tus manos y te suplico por todos aquellos que están en situaciones difíciles,
todos nuestros hermanos en diferentes países, en angustia, en pruebas, para que tú los socorres, porque dijo la palabra: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Padre. En tus manos nos abandonamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano Daniel. Entonces, saludos a todos los hermanos. Gracias, Daniel, una vez más. Amén, hermano. Un abrazo especial, y a todos los que nos han acompañado en la plataforma de Zoom, a todos los que nos han acompañado en Facebook y en YouTube, también un abrazo especial, que tengamos una semana llena de bendiciones y que el Señor siempre esté con nosotros. Esa es nuestra petición. Gracias a los hermanos que estuvieron en los controles en esta ininterrumpida transmisión de casi 2 horas, hermanos. No es fácil, el Señor nos ha ayudado. Así es que a todos muchas gracias y la honra sea para nuestro Dios. Saludos, nos despedimos entonces. Que la pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, Amén. hermanos. Que Dios les bendiga. Amén, Gracias. hermano. Gracias. Buenas Bendición. noches.